Amparo o tutela constitucional. Para la interposición del amparo o tutela constitucional en general según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Constitución y leyes de diferentes países del mundo como Colombia, Venezuela y otras partes. Se deben agotar las vías judiciales preexistentes, caso contrario no se admitirá la acción de amparo. El amparo o tutela constitucional es un mecanismo de protección de los derechos y garantías constitucionales que se reconocen a las personas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. El amparo o tutela constitucional permite a las personas acudir ante los jueces o tribunales competentes para solicitar que se les ampare contra actos que violen o amenacen violar sus derechos fundamentales, aun cuando esos actos sean cometidos por autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. El amparo o tutela constitucional tiene una larga tradición en América Latina, donde se ha desarrollado con diversas modalidades y denominaciones según los países. El amparo o tutela constitucional está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención. El amparo o tutela constitucional puede ejercerse frente a todos los actos estatales que vulneren o amenacen vulnerar los derechos y garantías constitucionales, tales como actos legislativos, ejecutivos, administrativos, judiciales u otros órganos constitucionales. El amparo o tutela constitucional tiene como finalidad el restablecimiento del pleno goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales violados o amenazados, sin prejuzgar sobre otras materias o indemnizaciones que puedan reclamarse por otras vías ordinarias. Requisitos. Los requisitos de admisibilidad para interponer la acción de amparo o tutela constitucional pueden variar según el ordenamiento jurídico de cada país, pero en general se pueden mencionar los siguientes: que exista una violación actual o inminente de un derecho o garantía constitucional por parte de una autoridad pública o de una persona que actúe en ejercicio de sus funciones oficiales; que la violación sea manifiestamente arbitraria o ilegal; que no exista otro recurso judicial más idóneo, breve, sumario y eficaz para la protección del derecho o garantía constitucional afectado; que se haya agotado la vía judicial previa, si la hubiere, e invocado oportunamente la violación del derecho o garantía constitucional en el proceso judicial; que se interponga la acción dentro del plazo establecido por la ley o por el auto acordado del tribunal competente; que se cumplan los requisitos formales de la demanda, tales como la identificación del demandante y del demandado, la fundamentación de derecho de la acción, la indicación de los actos, hechos u omisiones que violen el derecho o garantía constitucional, la solicitud de restablecimiento o preservación del derecho o garantía constitucional y la firma del demandante o de su representante legal. Amparo contra vías de hecho. Las vías de hecho que violen un derecho constitucional pueden ser objeto de una acción de amparo o tutela constitucional, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad ya mencionados. Una vía de hecho es una actuación material, arbitraria o ilegal, que no tiene sustento en un acto administrativo previo o que lo desborda o contradice. Las vías de hecho pueden afectar los derechos y garantías constitucionales de las personas, al igual que los actos administrativos, y por tanto pueden ser impugnadas mediante la acción de amparo o tutela constitucional. La acción de amparo o tutela constitucional contra las vías de hecho busca el restablecimiento del derecho o garantía constitucional violado o amenazado y el cese de la actuación material que lo afecta. La acción de amparo o tutela constitucional contra las vías de hecho es subsidiaria y residual, es decir, solo procede cuando no exista otro medio judicial más idóneo, breve, sumario y eficaz para la protección del derecho o garantía constitucional. Amparo contra una persona particular. Depende del ordenamiento jurídico de cada país, pero en general se puede interponer una acción de amparo contra una persona particular cuando ésta actúe en ejercicio de funciones públicas o cuando afecte derechos y garantías constitucionales de otras personas con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En estos casos, el particular se equipara a una autoridad responsable y debe responder por sus actos u omisiones que lesionen o amenacen lesionar los derechos fundamentales. La acción de amparo contra una persona particular busca el restablecimiento o la preservación del derecho o garantía constitucional violado o amenazado y el cese de la conducta arbitraria o ilegal del particular. Inadmisibilidad de la acción de amparo. La acción de amparo puede ser declarada inadmisible por el juez competente cuando no se cumplan los requisitos de procedencia establecidos por la ley o por la jurisprudencia.
Algunas causas de inadmisibilidad de la acción de amparo son las siguientes: que existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado; que la reclamación no haya sido presentada dentro del plazo establecido por la ley o por el tribunal competente; que la petición de amparo resulte notoriamente improcedente; que el acto u omisión impugnado haya cesado o se haya consumado de manera irreparable; que el solicitante no haya corregido los defectos u omisiones de su demanda dentro del plazo otorgado por el juez. El amparo en América Latina. El amparo tiene una larga tradición en América Latina, donde se ha desarrollado con diversas modalidades y denominaciones según los países. Algunos ejemplos de amparo en Colombia, México, España y Venezuela son los siguientes. En Colombia, el amparo se denomina acción de tutela y está consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. La acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona, en cualquier momento y lugar, sin necesidad de abogado. La acción de tutela se tramita ante los jueces ordinarios y puede ser revisada por la Corte Constitucional. En México, el amparo se denomina juicio de amparo y está consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales. El juicio de amparo puede ser interpuesto por el agraviado o por su representante legal, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado o se tenga conocimiento del mismo. El juicio de amparo se tramita ante los jueces federales y puede ser revisado por los tribunales colegiados de circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En España, el amparo se denomina recurso de amparo y está consagrado en el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978. El recurso de amparo es un medio procesal constitucional que tiene por objeto proteger a las personas frente a las violaciones de sus derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el artículo 14 y, en la sección primera del capítulo segundo del título y de la Constitución. El recurso de amparo puede ser interpuesto por el afectado o por su representante legal, dentro del plazo de 30 días a partir del conocimiento del acto impugnado o del día en que se hubiera producido la indefensión. El recurso de amparo se tramita ante el Tribunal Constitucional. En Venezuela, el amparo se denomina acción de amparo constitucional y está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Bolivariana de 1999. La acción de amparo constitucional es un medio procesal constitucional que tiene por objeto restablecer inmediatamente las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por una actividad materialmente, administrativa general o particular contraria a derecho, sea esta expresión escrita u oral, hechos u omisiones. La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica que tenga interés legítimo actual o futuro inmediato en el restablecimiento jurídico infringido. La acción de amparo constitucional se tramita ante los tribunales ordinarios y puede ser revisada por el Tribunal Supremo de Justicia, órgano competente que conoce del amparo. Depende del país y de la legislación que regule el amparo. En general, el amparo puede ser conocido por los jueces o tribunales ordinarios o por los jueces o tribunales constitucionales. Por ejemplo, en Colombia, la acción de tutela se tramita ante los jueces ordinarios y puede ser revisada por la Corte Constitucional. En México, el juicio de amparo se tramita ante los jueces federales y puede ser revisado por los tribunales colegiados de circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En España, el recurso de amparo se tramita ante el Tribunal Constitucional. En Venezuela, la acción de amparo constitucional se tramita ante los tribunales ordinarios y puede ser revisada por el Tribunal Supremo de Justicia. Tipos de amparo constitucional. No hay una clasificación única de los tipos de amparo, pues cada país puede establecer sus propias modalidades y denominaciones según su legislación. Sin embargo, una forma de distinguir los tipos de amparo es según el objeto de protección, el objeto de control y el órgano competente. Por ejemplo, según el objeto de protección, se puede diferenciar entre el amparo que protege los derechos fundamentales en general, como el amparo constitucional en Venezuela o la acción de tutela en Colombia,
y el amparo que protege derechos específicos, como el habeas corpus, el habeas data o el proceso de cumplimiento en Perú. Según el objeto de control, se puede diferenciar entre el amparo que se dirige contra normas generales, como el amparo contra leyes o reglamentos, y el amparo que se dirige contra actos u omisiones, como el amparo contra actos administrativos o judiciales. También se puede diferenciar entre el amparo que se dirige contra autoridades públicas, como el amparo administrativo o judicial, y el amparo que se dirige contra particulares, como el amparo civil o laboral. Según el órgano competente, se puede diferenciar entre el amparo que se tramita ante los jueces o tribunales ordinarios, como el amparo indirecto en México o la acción de tutela en Colombia, y el amparo que se tramita ante los jueces o tribunales constitucionales, como el amparo directo en México o el recurso de amparo en España. Un mandamiento de amparo constitucional es una orden judicial que se emite para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales que han sido vulnerados o amenazados por una autoridad pública o un particular. Un mandamiento de amparo constitucional tiene fuerza ejecutoria, es decir, es obligatorio y debe ser cumplido por la autoridad o el particular responsable del acto lesivo, así como por las demás autoridades que deban colaborar para su ejecución. La fuerza ejecutoria de un mandamiento de amparo constitucional se basa en el principio de supremacía constitucional y en el deber de respetar y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La ejecución de un mandamiento de amparo constitucional debe ser vigilada por el órgano judicial que lo emitió, sin que pueda acordar el archivo del expediente mientras no se cumpla. El órgano judicial puede adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del mandamiento, tales como imponer multas, sanciones o arrestos a la autoridad o al particular responsable o a sus superiores jerárquicos, o incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública. La autoridad o el particular que no cumpla el amparo dictado en su contra puede enfrentar diversas consecuencias, tales como ser objeto de medidas coercitivas por parte del órgano judicial que emitió el amparo, como multas, sanciones o arrestos, hasta que se cumpla el mandamiento de amparo. Ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad o por cualquier otro delito que corresponda según la legislación de cada país. Ser destituido o suspendido de su cargo o función pública, si se trata de una autoridad, o ser inhabilitado para ejercer cargos públicos en el futuro. Ser responsable civilmente por los daños y perjuicios que cause al afectado por la violación de sus derechos fundamentales. Asistencia jurídica. No se requiere ser representado o asistido por abogado para interponer una acción de amparo, pues se trata de un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que debe ser accesible a todas las personas. Sin embargo, para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, salvo que la ley o el tribunal dispongan lo contrario. La asistencia o representación de abogado tiene como finalidad garantizar el debido proceso y la defensa técnica de las partes en el juicio de amparo. El proceso de amparo es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. El proceso de amparo tiene algunas características excepcionales que lo diferencian de otros procesos judiciales, tales como, es un proceso preferente y sumario, es decir, que tiene prioridad sobre otros procesos y que se tramita con celeridad y brevedad, para garantizar una protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Es un proceso residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando no exista otro medio judicial más idóneo, breve, sumario y eficaz para la protección del derecho fundamental afectado. Es un proceso constitucional, es decir, que tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por la violación o amenaza de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es un proceso flexible, es decir, que se rige por principios procesales que permiten adaptar el procedimiento a las circunstancias del caso concreto y a las exigencias de la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Países con mayor protección de los derechos humanos. Algunos informes y organizaciones que se dedican a monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en el mundo. Algunos de los países que podrían considerarse con mayor protección de derechos humanos son Canadá. Este país tiene una Carta Canadiense de Derechos y Libertades que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de todas las personas. Canadá también se destaca por su respeto a la diversidad, la igualdad, la democracia y el Estado de Derecho. Uruguay, este país es el único de América Latina que tiene una calificación de 1 en el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional.
lo que significa que solo hay violaciones irregulares de los derechos laborales. Uruguay también se caracteriza por su defensa de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho al voto y el matrimonio igualitario. Noruega, este país encabeza el ranking del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide el bienestar de las personas en función de su esperanza de vida, educación e ingresos. Noruega también se distingue por su compromiso con la paz, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, es el órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene por función interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos ratificados por los Estados partes. La Corte IDH puede conocer de casos contenciosos y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el ámbito interamericano. La acción de amparo es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. La acción de amparo permite a las personas acudir ante los jueces o tribunales competentes para solicitar que se les ampare contra actos u omisiones que violen o amenacen violar sus derechos fundamentales, aun cuando esos actos sean cometidos por autoridades públicas o por particulares. La Corte IDH reconoce la acción de amparo como un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados partes. La Corte IDH ha establecido que la acción de amparo debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada como tal, tales como ser accesible a todas las personas que aleguen una violación de sus derechos fundamentales, ser sencillo, breve y sumario en su tramitación y resolución, tener fuerza ejecutoria y ser cumplido por las autoridades responsables. Ofrecer una reparación adecuada y proporcional al daño causado por la violación de los derechos fundamentales. La Corte IDH ha señalado que la acción de amparo es un medio idóneo para garantizar el principio de subsidiariedad del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, que los Estados deben resolver las violaciones de derechos humanos en el ámbito interno antes de recurrir a los órganos internacionales. La Corte IDH ha indicado que la acción de amparo puede ser utilizada para proteger diversos derechos humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección judicial 34. La Corte IDH ha emitido varios fallos y opiniones consultivas en los que ha analizado la acción de amparo en diferentes países y contextos. Algunos ejemplos son: caso Loaiza Tamayo vs Perú, la Corte IDH determinó que el Estado peruano violó el derecho al debido proceso y a la protección judicial al no otorgar un recurso efectivo a la señora Loaiza Tamayo, quien fue detenida arbitrariamente, y la Corte IDH consideró que el recurso de habeas corpus presentado por la víctima fue rechazado sin fundamento y sin respetar las garantías mínimas del debido proceso. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte IDH determinó que el Estado costarricense violó el derecho a la libertad de expresión y a la protección judicial al condenar penalmente al señor Herrera Ulloa, un periodista que publicó una serie de artículos sobre presuntos actos de corrupción cometidos por un diplomático costarricense. La Corte IDH consideró que el recurso de amparo presentado por el señor Herrera Ulloa fue declarado inadmisible sin una debida motivación y sin analizar el fondo del asunto. Opinión consultiva OC 9/87. La Corte IDH respondió a una consulta formulada por el Gobierno de Costa Rica sobre el alcance y contenido del artículo 25.1 de la Convención Americana, referido al derecho a un recurso efectivo. La Corte IDH señaló que el recurso efectivo debe ser accesible, sencillo, rápido y eficaz, y que debe garantizar la reparación del daño causado por la violación de los derechos humanos. La Corte IDH destacó que el recurso de amparo es un medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales y que debe estar previsto en la legislación interna de los Estados partes.